Vamos a iniciar ahora nuestra sesión de DALC. En nuestra sesión de DALC va a estar el doctor José Luis Güell desde España, el doctor Néstor Schuster desde aquí de Argentina, va a estar el doctor Rajesh Fogla de la India y por último, el último disertante va a ser la doctora Natalia Ramón Brin, también de acá de Argentina. Tenemos el gran honor de poder presentar al doctor José Luis Güell desde Barcelona, que nos va a hablar de su técnica, la Visco Bubble. Bienvenido, doctor Güell. Ya puede compartir su pantalla y puede comenzar con su disertación. Muchas gracias, Mauricio, y buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Empezar. ¿Lo estáis viendo? Sí, perfecto, doctor Güell. Ya puede comenzar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor que me hayáis invitado y muchísimas gracias. Vamos a ver si en esos 6 minutos somos capaces de explicaros algo que pueda ser relevante para la audiencia. No tengo ninguna financial disclosure relacionada con esta charla. Evidentemente podríamos hablar un rato sobre la historia, pero un par de detalles de la cirugía del trasplante de córnea lamelar anterior, que fue realmente el primer trasplante que se realizó. En 1940, Mollbauer hizo un trasplante lamelar anterior, no una lamelar profunda, pero sí un lamelar anterior, siendo, por tanto, el primer trasplante reportado. La primera vez que por otro lado, se expuso la membrana de Descemet disecando desde una vía anterior fue en el 59, en el siglo pasado, el doctor Hallerman, aunque la primera vez que se reportó fue en los 70. Realmente el término DALK, Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, fue descrito originalmente por Eduardo Arenas Archila en el año 1984, aunque en aquel momento utilizaba una técnica de disección capa por capa, manual. Como veis, desde mediados de los 90 del siglo pasado hay diferentes técnicas para poder conseguir esa disección profunda y llegar a un plano descemético o predescemético. Desde la primera descripción de Sugita en el 97 hubieron varias, pero realmente fue una revolución cuando Ambar en el 2002 describió la disección que él llamó Big Bubble Air Dissection. Esto significó, de hecho, una revolución dentro del mundo de la lamelar anterior y fue un poquito como cuando empezó Desaic y se utilizó y se describió el término de descematorrexis, cuando fue una explosión la cirugía lamelar posterior, pues aquí ocurrió lo mismo. Cuando en el 2002 Ambar describió esta técnica de la Big Bubble fue cuando hubo una explosión. Y lo que hicimos otros, incluidos nosotros, fue pintar mejor o de manera diferente ese mismo escenario con la técnica de Visco Bubble. La técnica de Visco Bubble, os voy a poner los 2 vídeos funcionando ya al mismo tiempo, consiste en primero extraer esos primeros 2/3 del grosor corneal y que por tanto se tiene que hacer de una forma individualizada, porque lógicamente no es lo mismo extraer esos 2/3 de una córnea queratocónica, por ejemplo en un queratocono grado 4 o grado 5, que coger esos 2/3 de una córnea con una cicatriz postraumática con grosores normales o incluso aumentados. Por tanto, debemos tener una evaluación paquimétrica preoperatoria para programar nuestra extracción de tejido. Evidentemente, si tenemos a nuestra disposición el OCT intraoperatorio, no solo podemos medirlo preoperatoriamente y calcular más o menos cuánto vamos a quitar, sino que podemos incluso chequearlo una vez hemos hecho esa extracción y, por lo tanto, estar más seguros del lecho que nos queda antes del siguiente paso, que sería la disección de ese plano, o sea, la creación de la Big Bubble con el viscoelástico directamente. Evidentemente, de nuevo, si tenemos el OCT nos podremos guiar. Si no lo tenemos, para conseguir esta disección que estáis viendo, que es la inyección de viscoelástico y conseguir que ese viscoelástico llegue al plano predescemético o al plano descemético,
os recomiendo dos cosas que son las que trato de resaltar en rojo a la izquierda, que es tener la aguja o el disector paralelo a la superficie del iris e ir disecando inmediatamente bajo el estroma anterior, porque es lo único que bajo el microscopio podemos controlar. No podemos controlar la parte posterior de ese estroma residual, pero sí podemos controlar la parte anterior porque la estamos visualizando con gran magnificación y, por tanto, podemos hacer esa introducción de la aguja o de la cánula para luego poder inyectar. Evidentemente, como veis en el vídeo, si disponemos del OCT intraoperatorio, bueno, tenemos esa ayuda que en este paso nos da bastante seguridad. Hemos de aprender a manejar bien los ejes del scan para poder controlar cuál es la profundidad de la aguja o de la cánula antes de comenzar la inyección. Existen otras técnicas, como es realizar ese pasillo para la cánula o la aguja con el láser de femtosegundo, pero en cualquier caso, este quizás es el paso más delicado y que hemos de entrenar con más intensidad. Una vez, evidentemente, esa disección que habéis visto en los vídeos anteriores, no siempre la conseguimos, como tampoco no siempre la conseguimos cuando utilizamos aire. A veces tenemos una pequeña burbuja, como veis aquí en el dibujo y en el vídeo, y hemos conseguido solo esa disección posterior en una pequeña zona de la córnea, pero no puede progresar esa disección. Generalmente eso es porque estamos en el espacio supradestemético, en el espacio por encima de la membrana de Dua, y no consigue el viscoelástico dirigirse hacia la periferia. Bueno, en ese caso comprobamos con el test de la burbuja si realmente tenemos esa barriga inferior, comprobamos que sí, que tenemos una pequeña burbuja central y desde ahí vamos disecando manualmente ese plano destemético o predestemético y ocasionalmente podemos, como veis, disecar esa misma membrana de Dua si queremos, porque realmente, aunque mientras dejemos menos de 60-70 micras de estroma posterior, incluyendo la membrana de Dua o membrana predestemética, tenemos una suficiente claridad como para poder obtener resultados visuales excelentes. Como veis aquí en estas dos vignettes, bueno, una vez tenemos ese plano disecado, con o sin alguna pequeña microperforación, como podríamos ver en otro momento, pero hoy no tendremos tiempo, tenemos que implantar el tejido donante. En ese momento es cuando vamos a decidir qué es lo que hacemos con ese endotelio, el donante. Hasta este momento, hasta que tenemos bien disecado al paciente, el ojo del paciente, es mejor no tocar el endotelio, por tanto, porque puede ocurrir que tengamos una perforación lo suficientemente grande como para que no nos permita realizar una laminar profunda. Es raro esta situación, muy rara, pero bueno, puede ocurrir y por tanto preferimos disecar al final. Evidentemente tenemos dos métodos, como habéis visto en el vídeo de arriba, como habéis visto, perdón, en el primer vídeo, en este vídeo que veis aquí arriba, podemos desechar ese endotelio o podemos utilizar ese endotelio para una DMEC, ¿de acuerdo? Eso dependerá del tipo de donante y de cómo trabajéis con vuestro banco de ojos. Aquí simplemente os presento 4 casos para no agotar demasiado el tiempo con diferentes indicaciones. Os dejo los 4 rodando, espero que los estéis viendo. Bien, Pablo. ¿Sí? Bien, mientras vemos los videos, José Luis, ¿podrías ir contestando algunas preguntas que nos están llegando? Claro que sí. Nos están preguntando desde Francia que qué tipo de viscoelástico utilizás y qué cánula utilizás para inyectar la viscoelástica. Es muy importante entender que hemos de utilizar, lógicamente, viscoelástico cohesivo, nunca viscoelástico dispersivo, porque el viscoelástico dispersivo funcionaría un poquito como el agua y lo que haría es fundamentalmente hidratar el estroma. Dentro de los cohesivos sería una buena cuestión el decidir si prefieres de densidad normal o de alta densidad. Bien. Sin lugar a dudas, en mi opinión, es mucho más conveniente utilizar de densidad normal que de baja densidad. Bien. El de alta densidad, pensar que yo utilizo en vez de una cánula una aguja directamente,
aunque podéis utilizar una cánula, pero yo utilizo una aguja de 30 Gs. 30 Gs. Inyectar un viscoelástico de alta densidad con una aguja de 30 G significa ejercer una fuerza muy importante. Impecable la técnica, José Luis. Una última pregunta muy breve por el tiempo. ¿Has tenido síndromes de interfase con viscoelástico entre la córnea del donante y el donador? No, si hemos llegado a una disección predestemética, pero si, como habéis visto en el vídeo de superior izquierdo, si hemos tenido que acabar manual, pero no hemos podido conseguirlo y dejamos parte del estroma hidratado con el viscoelástico, ese viscoelástico que inhibe el estroma posterior va a permanecer durante varias semanas y, por tanto, puede provocar una cierta opacidad durante las primeras 8 o 10 semanas. Bueno, doctor Well, muchísimas gracias por su participación. Una presentación impecable, así que esperemos tenerlo nuevamente con nosotros en Oftalmo Córdoba en el 2021. Muchísimas gracias y saludos a nuestros amigos españoles. Muchas gracias. Un abrazo a todos vosotros y gracias por la invitación. Bueno, nuestro segundo disertante en este módulo de DALC es el doctor Néstor Schuster, conocidísimo cirujano de córnea, amigo, un gran cirujano que siempre está para ayudarnos a los que tenemos dudas. Así que, Néstor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenés 7 minutos para presentar complicaciones en DALC. Ya empiezo, puse el timer. ¿Me escuchan? Bien, se escucha muy bien y ahí se está viendo tu presentación compartida también muy bien. Ya puedes comenzar. ¿Qué puedo decir de este tema que es tan cortito y que a nadie se le complica nunca nada? Yo soy el único que se me complican las cosas. Bien. Traje algunos videos que realmente cuando los veo me dan un poquito de vergüenza. Son videos vintage míos. Acá, después de operar cataratas con un rotador, bueno, puse negligencia e imprudencia porque realmente debería estar penado hacer eso. Y creo que es la peor destechada que hice en mi vida. También después de operar cataratas había salido la Big Bubble. Y miren con qué desteché, con un 275. Y tenía mucho estroma, y entonces me quedé... Desteché, esto no hay que hacerlo con un 15 grados. Ahí le clavé directamente el 275 y obviamente que perforé. Pero todas estas complicaciones están ligadas a la curva de aprendizaje muchas veces, y muchas veces nos tocan ojos muy difíciles para operar, y realmente cuanto más nos acercamos a la DSMET, más se nos complican las cosas. O sea, es más frecuente en la Big Bubble tipo 2 que en la tipo 1, y más frecuente en los queratoconos de alto grado y que tienen cicatrices y que están muy estiradas las DSMET. Y también mucho más frecuente en el DALC manual cuando uno quiere ir bien abajo. ¿Quién no le ha pasado esto? No sé, hice una queratectomía, me clavé con una agujita, fíjense lo que me pasa. Inyecto aire, eso es una Big Bubble. No, le inyecté aire en la cámara. Sin embargo, uno aprende con el tiempo que estos casos se pueden seguir haciendo como una DALC manual. Entonces, las perforaciones, básicamente, tanto las micro como las macro, les traje 2 ejemplos también vintage. Esta es una microperforación. Fíjense que cuando saco, se sale el aire, y ahí ya el aire lo retiene. Eso es una microperforación. Una macroperforación es ese caso que rompí, que les mostré con el rotador, y ahí uno pone aire y el aire se escapa, y bueno, este caso lo resolví, no convertí, trato de no convertir, porque no quiero ser, como dice Daniel Perrón, un asesino de endotelios. Entonces hay diferentes escenarios para las perforaciones, con Big Bubble tipo 1, tipo 2, o haciendo un laminar manual. ¿Qué hacemos cuando se perfora? Nunca hay que ir a buscar el agujerito, nunca. Y ese lado donde se perforó hay que disecarlo manualmente y por último, a lo último.
Y una perforación no significa convertir en un trasplante penetrante. Esto lo escuché de boca de Anwar en el 2004 en el Congreso Europeo que se hizo en Barcelona, que hay que aprender a convivir con las pseudocámaras. Las pseudocámaras se tratan. Si uno es un penetrante, pierde la oportunidad. Entonces veamos con la Big Bubble tipo 1, una complicación, me quedan 3 minutos. Ahí se está formando la Big Bubble, vemos bárbaro, 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 se rompió, entró aire en cámara, bien, y cuando uno va a destechar, ¿qué pasa? Está rota, y así que, ¿qué es lo que uno espera? Que salga acuoso, pero en este caso, tranquilamente se puede completar y no hay ningún problema en que quede la DSM del paciente. Veamos uno, no hay que asustarse si el humor acuoso, hay que continuar con el plan, y veamos un caso de una Big Bubble. No tengo tiempo, voy a mostrar el caso que sigue. Bueno, muestro este primero. Acá se forma una Big Bubble tipo 2, esto es del año 2007, realmente ni sabía que eran más finitas, pero no, Dúa no había explicado todavía su capa, ni que existía una tipo 1, una tipo 2. Después, cuando uno se enfrentaba con estas, uno sabía que apenas la tocaba, como en este caso, se rompía. Y este es un caso que bisagra para mí, porque es un chico de 8 o 10 años, se puso toda blanca la córnea, realmente no sabía qué había pasado dentro del ojo, y ya desde hace tiempo venimos haciendo esto que les voy a mostrar ahora, con lo que sacamos un premio en el ASCAR virtual que se hizo este año, que es muy sencillo, no todo el mundo tiene un OCT intraoperatorio, pero esto que es muy sencillo porque hay que tener una fibra de vitrecto nada más, y le pusimos el nombre de transiluminación corneal. Con esto me di cuenta que era una Big Bubble tipo 2. Está el video completo que ganamos el ASCAR en mi canal de YouTube, lo pueden ver. Hay unos cuantos casos, con esto uno puede descubrir las Big Bubbles cuando no se ven. En este caso, a pesar de que se perforó, terminó como un trasplante lamelar, y realmente acá está el ojo en el posoperatorio, el chiquito al que todavía no le saqué la catarata. Y también lo publicamos, y está published a head print, o sea, va a salir en papel, pero está en forma electrónica. Lo publicamos porque lo publicó mi yerno, que es Diego, junto con mi hijo y conmigo. Y lo más complejo para mí es cuando uno hace una DALK manual, tratar de dejar la menor cantidad de estroma posible. Entonces, cuando uno tiene estos casos y llegó ahí, no hay que seguir pelando, realmente esto lo aprende con mucho dolor. Acá se ve claramente esta zona que es la Descemet, y arriba está la Dúa, y traté de dejar la Descemet libre. En realidad, si le ponía la córnea, la verdad que el paciente hubiera quedado bárbaro, pero uno trata de dejar un solo plano, y no hubiera tenido mucha importancia. Ya tengo 17 minutos y termino. Pero cuando uno llega tan profundo, fíjense lo que me pasa ahí, me tomo medio minuto más y ya termino, este es el último caso, uno rompe. ¿Sí? Este terminó con un penetrante porque realmente fue una seguidilla de cosas malas que hice. Bien, en conclusión, no ir a buscar el agujero, ser cuidadoso con la tipo 2, hipotetizar el ojo cuando uno, sacando un poco de humor acuoso. Más vale una DALK prolija con algo de estroma que remanente con una penetrante. Y a pesar de las perforaciones, que a veces se perforan en varios lados, puede quedar un prolijo trasplante lamelar. Perforar no es sinónimo de trasplante penetrante. Pueden ver todos los videos, inclusive este que fue premiado en el canal mío de YouTube. Ese es mi mail, este es mi WhatsApp. Así que les agradezco mucho a Tiziano, los hermanos Jovelina, a Noé Rivero, bueno, a todos por la invitación. Y bueno, me tomé medio minuto más. Les agradezco muchísimo. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Muy buena tu presentación.
Yo les aconsejo que usen ese WhatsApp que él publica ahí y que vean sus videos en YouTube, que son muy, muy interesantes. Néstor publica todo, Una sus cosita cosas. más. Hace 2 años que los videos los estoy subiendo sin editar. O sea que no, la magia de la edición no existe. Pueden ver lo que me pasa realmente. Tengo muchos videos muy interesantes. A veces me llaman para preguntarme, che, tengo un paciente con anillo, ¿cómo haces? Mira un video. Los mando a mirar el video porque realmente es la única manera sin editar de que vean lo que pasa en realidad. Así que bueno. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Felicitaciones por felicitaciones por las publicaciones y por los premios que has recibido en ASCARS este año. Así que sabemos que somos, la verdad que sos como el pilar de la córnea acá en Argentina y el consultor de todo lo que nos interesa y hacemos córnea. Así que muchas gracias por estar acá, Néstor. Un abrazo grande. Por favor, gracias. Bueno, nuestro próximo disertante es el doctor Rajesh Fogla. El doctor y profesor Rajesh Fogla nos visita desde la India. Es un gran placer, es un gran cirujano, un cirujano al cual todos admiramos y todos miramos para tratar de copiarle cosas, imitarle cosas. La verdad que es un gran placer de que Rajesh esté con nosotros hoy acá en Oftalmo Córdoba. Así que bienvenido, ya puedes comenzar con tu presentación. Good morning, everybody. Thank you, Tiziano. I shall be talking about tips for successful deep anterior lamellar keratoplasty. I have no financial interest to disclose. The biggest advantage of deep anterior lamellar keratoplasty is that you retain the healthy host endothelium. And among the various indications, the common indications are ectatic disorders and corneal scars. There are two basic techniques. One is a surgical technique where you try to expose the pre-Descemet's layer using injection of air, viscoelastic, or fluid. And the second one is when you do a manual layer-by-layer dissection to get as close as possible to the Descemet's membrane. In the pre-op evaluation, it's important to look at the presence of any corneal scar and whether the scar extends all the way to involve the pre-Descemet's layer or the Descemet's membrane. And also the extent of the pathology within the cornea should be evaluated. That helps in deciding the size of the trephine. In the diagnostic test, it's important to know the regional pachymetry, and I like to do a corneal anterior segment OCT because in the cross-section, it clearly delineates whether the Descemet's membrane or the pre-Descemet's layer is involved in the scar or not. Among the instrumentation, yes, you need various trephines. You need the pointed dissector, air injection cannula, the stromal dissectors, and the corneal scissors. Among the techniques of DALK, the big bubble technique described by Anwar and Tishmet is the most popular. It involves injection of air into the deep stroma, which creates the big bubble. And recently, Harminder Dua has described the pre-Descemet's layer. And this is the layer where in the type 1 bubble, the separation when you inject air, you get the bubble starting in the center with a dense white margin. And the separation is actually between the stroma and the pre-Descemet's layer in the type 1 bubble. In the type 2 bubble, which has a clear margin and it can spread across the cornea, the separation is between the Descemet's and the pre-Descemet's layer. And the type 3 bubble is a mix of two, where you initially get a type 1 bubble and then it breaks out into a type 2 bubble. In the surgical planning, as I mentioned, you need to know the regional pachymetry, which helps us decide the size of the trephine, and also the depth of trephination that we need to perform. Usually, we like to go about 80-85% depth. So this is a fixed depth vacuum trephine, where fixed depth manual trephine, where the blade is of a predetermined depth, like 350 or 400 microns, so you cannot go through and perforate the cornea. The second type is the suction trephine, which is the most popular, where every quarter turn cuts down a depth of 60 microns. You can use the femtosecond laser or make the incision directly using a diamond knife, where you can set the diamond knife to the desired depth. In terms of centration, I usually like to use a caliper and mark the vertical and the horizontal borders, which avoids any kind of parallax error when you are looking at only the central point and fixating your trephine, because then you can have an eccentric trephination. So in this technique, by making these 4 points, when we apply the trephine, we ensure that
we get a nice central cut, and the cut is going through all these pore marks that we have made. And also the depth of the cut can be evaluated before you proceed with the surgery. I like to do an anterior lamellar keratectomy to debulk because it allows me a deeper placement of the cannula and reduces the incidence of stromal emphysema. And once the big bubble is formed, you can quickly deflate it rather than spending time to debulk the cornea. However, if the apex is very thin, then you can avoid debulking because the lamellar keratectomy will expose the peridecimes layer at the apex, and then you may have difficulty achieving the big bubble. In that scenario, you can debulk, but you can leave the apex untouched. Using a needle, you can be successful if your needle is at the right depth, but if you place your needle superficially, you can end up with a superficial emphysema, and if you go a little deeper, you can end up perforating. So with the needle, the success rate is somewhere between 60 to 65%. So the variety of cannula have been described, which are bottom port and blunt tip. So you go to the depth of your trephination, and using the pointed dissector, just make a small stromal track, put in your air injection cannula. It need not go right to the center, but you can go paracentral and inject air to create the type 1 big bubble. The pachy-bubble, which has been described by Ramon Khanum, here you use a diamond knife to have a pre-surgery. You can create a cut, and then you can use that depth of the cut to introduce the cannula. Thereby you can be at the right depth at about 90% and successfully achieve the big bubble. The surgical tips: how do you reach the ideal plane? You can have a manual feel where you feel the ease of resistance as you are advancing the cannula. You can see if keep an air bubble in the anterior chamber, and you can look at the reflection of the cannula against the air bubble as described by Melis. If you keep your pupil dilated against the retroillumination, you can look at the wrinkles in the decimus membrane. You can have pachymetry guided. If you have IOCT, you can have the intraop OCT to look at the depth of the track. And if you have a femtosecond laser with anterior segment OCT, you can pre-create the track to introduce the cannula. When you inject air, you get a sudden ease of resistance, and the bubble expands, and then you find the resistance building up again. And if you continue to enlarge the bubble, you can end up with a rupture of the bubble if you force yourself to enlarge the bubble beyond a certain size. To overcome this, what we decided was, what described was that you initiate the bubble and then you make a paracentesis to lower the intraocular pressure. So the posterior pressure is reduced, and then you can enlarge the bubble without significantly increasing the pressure within the bubble and avoiding a rupture. You should avoid doing a big bubble in cases where there is scarring involving the decimates, very advanced keratoconus, thinning less than 220 microns, and in macular dystrophy. In all these scenarios, when you try to inject the air, you can end up with an adverse event with the air bubble. You can identify the bubble looking at the small bubble within the anterior chamber. Or if you have the anterior segment OCT, you can even identify the bubble within the anterior chamber. You can deflate by keeping viscoelastic on the anterior chamber. I know we have maybe the paucity of time, so some of the points which have already been covered by the previous speaker. So I will try and just address a few other important points. The advantage of femtosecond laser is that you can create these shaped cuts. So this is a case where we are doing a DALC and we create a mushroom cut. The advantage of making these cuts is that you can have a better apposition of the donor with the host. And it's important to mark the posterior cut. Otherwise, when you are excising the residual stroma, you can end up cutting the edge of the posterior cut, which would be undesirable in this scenario. The outcome of femto DALC looks very elegant because the apposition is much better over a larger surface area. And visco bubble already Jose Guel has commented on, so I will skip that. If you have a failed bubble, if you have injected several times and you fail to achieve a bubble, you can create a peripheral track, and then you can make a pocket along the trephination mark. So that's a stromal pocket forceps that I designed. And with this, you create a track along the trephination. And once you have excised about more than 180, you can do the Malbrand's peeling technique to remove the stromal tissue. This is ideal for cases which have scars wherein you cannot do a big bubble. So here again, you do the 80 to 90% trephination, debulk the cornea using the lamellar dissector, make the pocket using that pocket forceps,
And then the central part, you do the peeling. Your left hand does most of the work by stretching the tissue, and the right hand, the dissector, just helps break the fibers. So you don't create multiple planes, and thereby you can achieve a nice uniplanar dissection going very close to the decimal. So those are the two instruments. And if you see, this is the post-op anterior segment OCT. The residual stroma of a manual DALK is less than about 30-35 microns. This is the case with Hydrops. Again, similarly, manually operated, you can see post-operatively very good outcome. Again, cases with these kind of trauma where you cannot do a big bubble DALK, a manual DALK. This is again a perforating injury post-PR surgery with aphakia with irregular astigmatism, where a manual DALK combined with a scleral fixated IOL and DALK was performed with good outcome. That's the post-op anterior segment OCT, showing the site of perforation as well. You can also perform DALK using gamma irradiated lenticules. These are acellular tissue, and you can keep them for 2 years at room temperature. And that's the tissue, which is decellularized, so it doesn't have epithelium or endothelium or any stromal keratocytes. Can be used for DALK, gives pretty good outcome. Perforation, Nestor has already covered, so you manage them by using gas or air tamponade post-operatively. In terms of macro ruptures, let me just show you. This is the big bubble type 1, which had a big rupture, and you can see the rupture is extending all the way across the cornea, as seen on the intra-op OCT. So we did not convert to a penetrating keratoplasty. We did a manual dissection close to the decimals, placed in our graft. And at the end, what we did was we went with a reverse Sinskey, and keeping the air in the anterior chamber, we reopposed the broken edges that we had, and we used air tamponade to fill the anterior chamber at the end of the surgery. And that's the post-operative outcome, where you can see that the patient has a clear graft and a good visual recovery at 3 months. For a mixed bubble also, I think when you have a type 2 bubble, don't expose the bubble. This is a patient where we had a type 1 and a type 2 bubble that's seen in the periphery. Did a paracentesis, deflated the type 1, exposed the type 1, but we did not try to open up the plane into the type 2, because if you try to open up, you're more likely to end up with a perforation of the type 2 bubble. This is the last slide showing you the outcomes of DALK, and a lot of studies with single surgeons show great results. Some of the papers that have come out of the registry in the UK and Australia have shown inferior outcomes of DALK compared to PKP. This is a nice paper from Bruce Allen from Moorfields Eye Hospital, where they have looked at the results of multi-surgeon, both experienced and learners performing big bubble DALK. Almost 80% of them had corrected distance visual acuity of 20/40 or better. The perforation rate was slightly high, about almost 45%, conversion rate to PK at 24%. But they concluded that if you don't convert to a PK, the chances of rejection would be much lower. So in conclusion, DALK should be considered as a procedure of choice for corneal disease with healthy endothelium. Surgical techniques are evolving. Pre-op evaluation, surgical planning essential to minimize complications. You can use the appropriate technique and not resort to just one technique for the DALK surgery. The femtosecond laser technology and anterior segment OCT are likely to improve outcomes in the future. Thank you for a patient hearing. Muchas gracias, Rajesh. Muy buena tu presentación. Hay algunas preguntas que vienen de acá de Argentina, otras vienen de Brasil. Y es qué importancia o cuáles son los beneficios que tú le estás encontrando al femtosegundo para hacer DALK y también al OCT intraquirúrgico. ¿Cuáles son los mayores beneficios que estás viendo? ¿Nos estás escuchando, Rajesh? Can you repeat the question? Yes. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de el femtosegundo y el OCT intraquirúrgico? In English, please. Yes. I'm not able to get. Yes, sorry. Which is the best benefit that you are looking in your patients when you are using the OCT intraoperative and when you are using the femtosecond laser for doing DALK? The intra-op OCT is very useful when you are doing a manual DALK, because you can see the residual stroma that's left behind, and you know whether you need to do further dissection to go deeper. It can also allow you to create the track before you inject the air, and you can see whether the track is at the appropriate depth, so it can help improve your success of achieving the big bubble. And if you have a complication like the one that I showed with a macro rupture, it can help you in the management where you try to coapt the edges at the end of the surgery.
So in that scenario, the intra-op OCT is very useful. The femtosecond laser is useful to customize the incisions. And also in terms of the diameter of the graft. You're not restricted to the size of the trephine, but you can make better incisions. The graft junction apposition is also better. While the suture sign, the astigmatism is low, but once you remove the sutures, even the femtosecond DALK procedures are prone to unpredictable astigmatism. So you think that this kind of technology is going to stay here with corneal surgeons? Yes, definitely it will stay, and it will help the transition of surgeons who want to learn DALK. It will help maybe assist them in simplifying to learn the DALK procedure. Okay, Rakesh, it was a great presentation. Thank you very much for being here with us in Ophthalmo Córdoba 2020. Hope you can come some days, you can come here to Córdoba, and thank you very much. Thank you. It was a pleasure being there. Thank you. Thank you. Bueno, nuestra siguiente disertante y la última disertante ya del módulo de DALK es la doctora Natalia Ramón Brin, de acá de Argentina. Buenos días, Nati, ¿cómo estás? La doctora Natalia Ramón Brin es argentina. Ella hizo su fellow en el Hospital Italiano con el doctor Nicolás Fernández Meijide. Es una gran cirujana de segmento anterior, gran cirujana de córnea, y hoy nos va a estar hablando del manejo de la Big Bubble tipo 2. ¿Nos escuchás, Nati? ¿Sí, me escuchan? Bien, ya podés comenzar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo voy a hablar, como dijiste, del manejo de la burbuja tipo 2. Antes que nada, recordar, así como lo dijo el doctor Foglia, que gracias a la descripción de la capa presimética y la capa de DUA es que hoy en día intraquirúrgicamente podemos identificar distintos tipos de burbujas. Una burbuja tipo 1, la cual es central, de bordes enfisematosos, y es la más resistente de todas. Y esto se debe a que el aire diseca y por debajo de la misma vamos a encontrar la capa presemética, la de Semet y el endotelio. Pero también se pueden formar burbujas tipo 2, como es esta que vemos aquí, la cual es periférica, de bordes bien definidos, y estas son las más frágiles de todas y tienden a romperse con facilidad debido a que debajo del aire solamente vamos a tener la de Semet y el endotelio. También puede suceder que coexistan las dos burbujas y tener una burbuja mixta. En estos casos, generalmente las tipo 1 son pequeñas y las tipo 2 son incompletas, o sea que no llegan a la totalidad a cubrir la totalidad de la cámara. Una vez hecha esta introducción, paso a presentarles el caso clínico de mi paciente de 84 años de edad, la cual tenía un leucoma posterior a una queratitis por herpes simple, con una agudeza visual de 20/400. Al ver el OCT podemos ver que hay una hiperreflectividad bien marcada en la capa estromal, por lo que se decide proceder a la cirugía. Se procede a hacer la trepanación y la queratectomía con Crescent, tratando de seguir el mismo plano. Me gusta inyectar aire en cámara anterior con burbujas testigo y luego con cánula de TANG procedo a la inyección del aire. Aquí verán cómo se desplazan las burbujas hacia la periferia y tengo una burbuja tipo 2. Decido ingresar nuevamente por fuera de esa burbuja tipo 2 que se formó, inyecto nuevamente aire y acá podrán ver que la burbuja tipo 2 se agrandó y en este sector aparece una línea que no estaba presente anteriormente. Con la lámpara de hendidura del microscopio esto es más notorio y podemos ver el techo acá bien enfisematoso. Asumiendo que tengo una burbuja mixta, es que decido destechar, y al destechar verán cómo esta burbuja tipo 2 no se descomprime. Al ingresar con la tijera encuentro un plano, pero encuentro también una resistencia, un tope en donde aparecía la línea. Avanzo un poco más, y ahí sí se comunican las dos burbujas y se descomprime lentamente la tipo 2. Continúo con tijeras, siguiendo el plano de la burbuja tipo 1, la cual era pequeña, por lo que no llegaba al borde de la trepanación, pero con paciencia y haciendo disección en el plano presemético, libero el estroma, formo los pétalos, y una vez que libero los mismos, con tijera, verticalizando la misma, corto
el estroma residual. En este sector, que es en donde hice el primer corte y comuniqué las dos burbujas, se ve el brillo típico de la DSMED desnuda. Procedo a colocar el botón corneal. El botón, particularmente en este sector, ya vino con un edema estromal en semiluna, que bueno, ahora veremos la evolución postquirúrgica. Procedo a colocar los puntos como de costumbre, y de esta manera finaliza la cirugía. Este es el postquirúrgico de la paciente a las 24 horas, con una agudeza visual de cuentadedos. Al analizar el corte en la lámpara de hendidura podemos ver que tiene una pseudocámara, en realidad una doble pseudocámara, y la flecha amarilla nos está marcando el sector en donde están comunicadas, donde se comunicaron las dos burbujas. Al analizar el OCT podemos ver que el desprendimiento de la DSMED va más allá de la unión donante-receptor, algo muy típico en las burbujas tipo 2, y continuando con la evolución, al 5.º día postquirúrgico podemos ver que el edema del botón es un poco más notorio, pero el resto de la córnea mejora en transparencia. Al analizar el corte de la lámpara, podemos ver cómo ha disminuido notablemente la pseudocámara, y esto también es evidente a nivel del OCT. Continuando con la evolución de la paciente, al 8.º día ya prácticamente no tenemos pseudocámara, y por otro lado, podemos ver cómo ha mejorado muchísimo la epitelización a pesar del edema del botón. Esta es la paciente al mes posterior a la cirugía, con una córnea con muchísima transparencia, una mejora notable en la agudeza visual de 20/200, a pesar de la catarata. Acá podemos ver cómo el sector en donde tenía el edema quedó un leucoma residual, pero que no afecta el eje visual. Y en el corte, en la lámpara de hendidura, podemos ver este sector en donde se ve un ínfimo pliegue, también notable a nivel del OCT, y analizando el mapa de espesores, tenemos un espesor central de 526 micras, muy bueno. Evaluando la cámara anterior, podemos ver cómo la DSMED se adherió en su totalidad, limbo a limbo, una buena unión donante-receptor, y bueno, una paciente con un excelente postquirúrgico. A modo de conclusión, este trabajo me pareció súper interesante porque compara el manejo de 3 técnicas quirúrgicas en la cirugía de las burbujas tipo 2. La primera técnica consiste básicamente en hacer un destechamiento, como estamos acostumbrados cuando se forma una burbuja tipo 1, corriendo el riesgo de que se genere una macroperforación con enrollamiento de la DSMED sobre sí misma. La segunda de las técnicas planteadas consiste en hacer de cuenta que no se formó la Big Bubble y hacer una disección manual hasta llegar a un plano profundo, y una vez que llegamos al plano deseado, realizar un pequeño HAL y a través del mismo descomprimir la burbuja tipo 2. La tercera de las técnicas se plantea cuando tenemos burbujas mixtas, como es este caso, en donde la burbuja tipo 1 es pequeña, pero se destecha la misma y se utiliza el plano de esa burbuja para llegar a la capa presemética, o sea, obviando la burbuja tipo 2. Los resultados que se obtienen de este trabajo son muy interesantes, porque la tasa de conversión a queratoplastia penetrante fue el 75% con la primera de las técnicas, mientras que nulo con las otras dos. La tasa de DALK con perforación, con microperforaciones, fue de 18,8 con la primera de las técnicas y nulo con las otras dos. Y la tasa de DALK con DSMED intacta fue del 100%, obviando las técnicas que se obvió la burbuja tipo 2. Tener presente que una complicación común en este tipo de burbujas es la presencia de pseudocámaras, entonces sería recomendable quizás poner una burbuja en cámara anterior para ayudar a la resolución de la misma. Y a modo ya de conclusión, tener en cuenta que las burbujas tipo 2 siguen siendo un reto quirúrgico en el manejo del DALK, que la técnica de destechar directamente y dejar la DSMED intacta debería ser evitada, mientras que las técnicas en donde se obvia esa burbuja tipo 2 y se hace disección manual, o si tenemos una burbuja tipo 1 en el caso de haber obtenido una mixta, seguir ese plano es muy útil, es más seguro y más confiable, bueno, con mejores resultados para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por la presentación impecable, muy buenas las imágenes y los videos. Tenemos una pregunta desde Venezuela, que nos preguntan qué utilizás para el manejo de un desprendimiento o una pseudocámara, si preferís aire o preferís gas, y cuánto tiempo dejás el aire y o el gas. Prefiero aire, la verdad que
prefiero aire bueno, tengo más experiencia manejando DISEC y todo lo demás, con el aire nunca uso gas. Generalmente, si colocamos el aire, llenamos la cámara anterior, lo posicionamos al paciente mirando boca arriba y lo controlamos. Luego vacío un poco la profundidad de la cámara con la burbuja. Trato de dejar una burbuja de aire en donde el borde inferior de la burbuja quede por encima del borde inferior de la pupila. Entonces eso me asegura de que no va a haber un bloqueo posterior. Y en general es bastante simple. Yo en casos de burbuja tipo 2 sí esperaría a ver la evolución propia de la paciente. Como verán, en este caso la resolución fue sin necesidad de inyectar aire. Es muy común que existan pseudocámaras en burbujas tipo 2, a pesar de que no exista microperforación. Entonces tiene que ver un poco con la fisiopatología y la anatomía de la córnea. Simplemente esperarlos, controlarlos, y en casos de que tengamos la pseudocámara y sea necesario, bueno, no tener miedo de inyectar aire en cámara anterior. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación. Vamos a cerrar el primer módulo del Cornea Day, que es el módulo de DALC, y vamos a regresar a las 11:20 puntualmente con el módulo ya de casos complejos, en los cuales va a estar el doctor Juan Carlos Abad de Colombia, los doctores Nicolás Fernández Meijide y Federico Cremona de Argentina, y el doctor Mauricio Vélez, que nos va a visitar desde Colombia. Así que los esperamos 11:20.